Hola, buenas tardes. Les da la bienvenida a su servidora Lucero Calderón Hernández a una emisión más de su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, en el que abordamos diversos temas dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Política Anticorrupción. ¿Qué es y por qué es importante? Para el cual tenemos grandes invitados a quienes les damos las gracias por estar hoy con nosotros y a quienes les presentaré a continuación. Oigan, hoy sí, por cierto, tenemos puros hombres, por lo general nos ha tocado puras mujeres o combinado, pero miren, ahora soy bendita entre los hombres. Miren, tenemos con nosotros a Víctor Hugo Vieira Vilés, quien es expresidente del Comité de Participación Ciudadana de Michoacán. También tenemos a Miguel Francisco Crespo Alvarado, quien es presidente del del Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila, y a Pedro Vicente Viveros Reyes, quien es presidente de la Comisión de Política Anticorrupción de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana, y a su vez también es integrante del Comité de Participación Social de Jalisco. Ahora sí me tocó cambiarle que entre comités, consejos y todo, pero bueno, al final somos homólogos todos, nada más que pues cambian los nombres un poquito en los estados, ¿verdad? Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Miguel, por favor. Claro que sí, bueno, muchas gracias, Lucero, por la invitación. Saludo a Vicente, a Víctor. Sí, yo te iba a decir que estaba muy poco 8M el grupo hoy, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? De todos modos, estamos muy pro la equidad de género y seremos muy respetuosos del asunto, aunque no haya hoy mujeres en el... Bueno, estás tú que con eso nos das batería para bastante batería los tres. Estoy en representación. Sí, vaya representación. Muchísimas gracias, Miguel. Adelante, por favor, Vicente. Muchas gracias, Lucero. Agradecido por la amable invitación. Un gusto saludar a Víctor y a Miguel, apreciados amigos ambos. Y ya no digo más del 8M porque vaya coincidencia del programa con la semana, pero en verdad haremos nuestro mejor esfuerzo y más que bien representado el género femenino por ti. Y pido una disculpa, me fue inevitable entrar al programa en un traslado, pero con todo el ahínco y la voluntad y agradecimiento. Saludos. Muchísimas gracias, Vicente. Adelante, Víctor, por favor. Pues primero, muchas gracias, Lucero, por esta invitación. Gracias a tu auditorio y a los que estén ahorita conectadas o conectados y los que puedan estar viendo o vayan a ver este capítulo posteriormente ahí, ¿no? En lo que quede grabado. Es un gusto estar también con Miguel, con Vicente, ¿no? Grandes compañeros y amigos, también del CPC contigo, Lucero, y conmigo, pues en la Comisión Nacional de Indicadores. Y Vicente, bueno, lo que traes ahorita en manos, pues es sumamente importante, ¿no? Gracias. Y bueno, la verdad es que a pesar de que no hay esta paridad o no ahorita en este programa, sin embargo, los que estamos aquí siempre, como dijo Miguel, nos hemos sumado mucho a los liderazgos de nuestras amigas, ¿no? En CPCs o en la red nacional. Entonces, bueno, creo que tienes grandes aliados con nosotros, Lucero. Gracias por la invitación. Al contrario, Víctor, y yo lo sé, y créanme que digo, si en son de broma hice alusión al inicio de que eran puros hombres, la verdad es que en este programa siempre ha habido como esa equidad. No me había tocado que hubiera los tres panelistas hombres, me ha tocado que haya tres mujeres, pero yo sé que ustedes son grandes aliados y son personas con las que hemos contado. Yo tuve la oportunidad de coincidir con Víctor y con Miguel en la comisión de indicadores, y con Vicente, si bien no coincidimos en comisiones, nos ha tocado en la parte de las presidencias de las comisiones y pues en algunas otras cosas. Y yo sé que ustedes son de verdad grandes expertos y por eso los invité el día de hoy en tema de políticas anticorrupción, ¿no? Sabemos que es algo básico y muy importante para nosotros como parte de los sistemas anticorrupción, ya sea desde el nacional y los locales, contar con instrumentos que nos ayuden
a, pues, cumplir con las funciones básicas que tenemos como sistemas, ¿no? Que es la prevención, la prevención y el combate a la corrupción en general, ¿no? Entonces, para esto, pues realmente lo que nos ayuda son las políticas anticorrupción. Pero lo cierto es que muchas de las personas no están familiarizadas con este concepto, con este término, y si bien a lo mejor en sí la frase solita nos habla de anticorrupción, nos puede dar la idea, pues es importante que conozcamos más acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, en primera instancia me gustaría cederle la palabra a Vicente, si no tienes inconveniente, para que nos platicaras un poquito acerca de lo que son las políticas anticorrupción y bueno, y ahora sí que para qué nos sirven, ¿verdad? Adelante, por favor, Vicente. Muchas gracias, Lucero. A reserva de las mejores opiniones de Víctor y Miguel, sí vale la pena hacer mención qué es la política nacional y las políticas estatales anticorrupción. Para tratarlo de tropicalizar, es la ruta institucional que tenemos los sistemas anticorrupción nacional y estatales para la aplicación de ejes, acciones particulares que tenemos que hacer todos quienes estamos involucrados en la prevención y el combate a la corrupción. Al día de hoy tenemos aprobado desde 2020 nuestra política nacional anticorrupción y tenemos 16 estados que han aprobado su política estatal anticorrupción, que se desagrega en todos los entes públicos. Esta parte es importante para quienes nos siguen. Todos los entes públicos del país están obligados jurídicamente a realizar las acciones que les toque a cada uno dentro del ámbito de sus competencias para inhibir, prevenir y combatir cualquier presunto hecho de corrupción que se pueda presentar. En Jalisco tenemos 125 municipios, los 125 municipios están obligados, los organismos constitucionales autónomos, así como todos los entes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y sucede así en al menos 16 estados de la República, como en los entes federales. Entonces, es la ruta que, valga la pena decir, esta misma semana, si no me equivoco, el día 3, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la metodología para el seguimiento y evaluación de la política nacional anticorrupción. Es decir, no es nada más que, digamos que tenemos que hacer cierto tipo de acciones, sino que este tipo de acciones deben de ser obligatoriamente evaluadas para saber si avanzamos o no en los objetivos que están planteados tanto en la política nacional como en las políticas estatales. Yo dejaría hasta aquí en esta primera intervención. Muchísimas gracias, Vicente. Y bien importante hacer esta distinción que tenemos la política nacional y de ahí la replicamos pues a los estados, ¿no? Que son nuestras políticas locales. Adelante, Víctor, por favor. Adicional a lo que ya nos dijo Vicente, y la verdad que qué padre que nos acompañe, a pesar de que lo agarramos ahí en carretera, ¿no? Y que sí puede estar ahí con nosotros. Dos puntualizaciones. La primera es distinguir entre una política estatal y un programa de implementación de esa política, porque el dato que daba ahorita Vicente es muy relevante. Una política estatal, como lo dijo, y digamos, para hacerlo muy llano, es como cómo le vamos a hacer para llegar del punto A al punto B. En metodología de diseño de política pública eso se llama cadena de cambio, es decir, hoy hay una situación problemática, ¿no? Algo que se quiere mejorar en la sociedad, y la política estatal o nacional lo que nos dice es cómo le vamos a hacer, ¿no? Como sociedad, como instituciones, para llegar al cambio deseado. Pero eso sigue siendo un papel. ¿Qué es lo bien relevante? Pues que ese papel se convierte en acciones concretas, en acciones que puedan ser medibles, en acciones que les puedas asignar presupuesto como institución pública y que derivado de eso puede haber mediciones, porque acuérdense que lo que no se puede medir, pues no se puede mejorar, es muy complicado. Entonces yo creo que ahorita el gran reto de los CPCs y de los sistemas estatales y nacional anticorrupción es cómo vamos a implementar esa política, que no se quede en papel. Entonces, ese es el primer punto. Y el otro, que tiene, digamos, un poquito, está relacionado con esto, es que la política pública la política y el programa de implementación lo que buscan es hacer sinergias. ¿Para qué? Para evitar
redundancias, para evitar gastos innecesarios, ¿no? Y realmente, como lo manda la Constitución, hacer uso del recurso público de manera eficaz y eficiente. Por eso es que la importancia de convertir la política estatal, que es el papel, que es la guía, en acciones concretas, ¿eh? Muchísimas gracias, Lucero. Muchas gracias, Víctor. Y sí, efectivamente, ¿no? Y creo que muchos estados, la mayoría, me atrevo a decir que ya casi, si no el 100%, ya casi el 100%, tenemos políticas, pero nos faltan algunos estados, entre esos Hidalgo, y por eso me incluyo, nuestro programa de implementación, que es, pues al final, esa vía que nos va a ayudar ahora sí a poder implementar esa política que tenemos, ¿verdad? Adelante, por favor, Miguel. Gracias. Bueno, para sumar un poco a lo que han dicho Vicente y Víctor, yo resaltaría que el contenido de las políticas anticorrupción, tanto la nacional como las locales, es un contenido que no surge desde la nada, porque luego podemos llegar a suponer que se trata de medidas caprichosas o que provienen de una situación voluntariosa, de la creatividad de individuos que tienen la buena voluntad de combatir este mal. Y eso no es así. Las políticas claramente provienen primero de un trabajo diagnóstico que pretende entender cuáles son las condiciones de posibilidad para que el fenómeno de la corrupción, que sabemos que es multifactorial, surja, se arraiga, tome las formas que debe tomar. Y entonces las acciones que vienen enumeradas en la política anticorrupción son una respuesta a atender esas condiciones de posibilidad para la corrupción que están ahí indicadas. Y es muy importante eso porque finalmente, como toda política pública, lo que hay ahí es un tratamiento más de carácter científico, en donde lo que construyes es una hipótesis, dado que hay estas ciertas condiciones, la manera de terminar con estas ciertas condiciones es esta, y entonces de ahí emanan esas acciones, y por eso son importantes los documentos del programa de implementación con los indicadores que se derivan de ahí, porque son los que nos van a ir indicando si efectivamente esas hipótesis que construimos en la política a la hora de estar siendo trabajadas se van cumpliendo y nos van demostrando que el cambio que está planteado en el trayecto es un cambio que en verdad se va realizando y va teniendo los efectos o los impactos que sería deseable tener. Yo diría que la política propiamente es un documento enunciativo. Yo casi que digo que ahí están los grandes qués, pero los programas de implementación nos dicen los cómo, los cuándo, los dónde, aterriza la cosa para que no nos pase como muchas cosas que pasan en nuestro país, que se quedan en un documento que son declaraciones de buenas intenciones, pero que no se traducen en acciones concretas que puedan ser valorables en términos de los objetivos que se desea cumplir a través de la política o de las políticas anticorrupción. Muy bien, fíjense, haciendo un poquito, digamos que recuento de lo que es la política nacional anticorrupción, pues tenemos que esta se nos divide en 4 ejes principales, ¿no? El primer eje, pues va muy enfocado a la parte de combatir la corrupción y la impunidad. El segundo, en combatir la arbitrariedad y el abuso de poder. El tercero, en promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno y sociedad, ya que sabemos que es pues donde se presentan principalmente los actos de corrupción, ¿verdad? En esos puntos de contacto. Y el cuarto y muy importante es involucrar a la sociedad y al sector privado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la tarea anticorrupción no es solamente de un ente gubernamental o de algunas instituciones, sino realmente es algo en el que tenemos que participar
desde organizaciones de la sociedad civil, el propio sector empresarial y obviamente la ciudadanía en general, ¿no? ¿Qué hicimos en las políticas estatales? Pues guiar, digamos que alinearnos justamente esta política nacional, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que obviamente en general, si ustedes llegan a ver las políticas estatales de cualquiera de los estados, y me atrevería a decir que de los aquí presentes, pues nuestros ejes van muy alineados a estos ejes de la política nacional anticorrupción. Ya mencionaban hace un momento tanto Víctor, Miguel, Vicente, la importancia de lo que es el programa de implementación, ¿no? Y yo les platico un poquito que cuando estábamos aquí conformando el programa de implementación, porque ya llevamos un trabajo avanzado, simplemente por algunas circunstancias no nos ha sido posible ya, digamos que ya concluirlo, pero nos topábamos con algunos inconvenientes, digamos, ¿no? Primero, ¿cómo aterrizas esas estrategias, esas líneas de acción a la realidad de tu estado, ¿no? Pero sobre todo, y aquí es algo en lo que de repente trabajamos mucho, era en la parte de cómo lo aterrizamos a los municipios. Ya nos decía Vicente, por ejemplo, ¿no? En Jalisco son 125, si no me equivoco, dijo el número de municipios, ¿no? En Hidalgo tenemos 84, si no me equivoco, en Michoacán son 108, 109, una cosa así, por ahí más o menos, ¿no? Ya me corregirá Víctor. ¿Cuántos son, Víctor? Casi. Son 112 y un consejo mayor, que es el consejo mayor de Cherán. Mira, casi le atinaba. Y Miguel, en Coahuila sí no recuerdo cuántos son. Somos 38 municipios. 38. Mira. Eres territorialmente muy extensos, ¿va? Pero, exacto. Pero somos nada más 38 ayuntamientos. Mira, ¿y qué pasa? Yo estoy segura que la situación que se nos presenta en Hidalgo se les presenta a ustedes, y es que la disparidad entre los municipios es mucha, ¿no? Y aterrizar una línea de acción para decir, y esto se va a aplicar en el Poder Ejecutivo estatal o a nivel estatal, pero también en el municipio, por ejemplo, yo hablando de Hidalgo, Pachuca, que es la capital, pero también hablando de municipios donde para llegar es un rollo, no tienen internet y todo, a lo mejor hablando de municipios como Nicolás Flores, Pacul, en el caso de Hidalgo, pues obviamente cuesta mucho trabajo aterrizar este tipo de acciones para que realmente tengan un impacto. O sea, primero las puedan aplicar, porque muchas veces ni siquiera tienen los medios para poder llevarlas a cabo. Y segundo, para que estas acciones realmente les representen a ellos un cambio en cuanto a combate a la corrupción. Entonces, creo que ese es uno de los grandes retos que tienen nuestras políticas, nuestros programas de implementación, y es esa, ¿no? O sea, esa gran diversidad que tenemos en cuanto a los territorios, a los municipios y todo. Y digo, ya me dirán ustedes, pero yo creo que este es un problema que se nos presenta realmente en todos los estados, y creo que la riqueza de las políticas está en eso, en poder abarcar y poder hacer que realmente esta política nos termine incluyendo a todo nuestro estado y termine permeando realmente como una herramienta importante para prevenir y combatir la corrupción, ¿no? Vicente, adelante, si tienes. Mira, Lucero, tienes toda la razón. Me hacías reflexionar. Aquí en Jalisco, por ejemplo, nosotros acabamos de llevar a cabo un programa de promoción de derechos fundamentales junto con el órgano garante de transparencia, la Comisión de Derechos Humanos y la Universidad de Guadalajara, y de la capital del estado a Tuxpan de Bolaños, con las comunidades originarias, se hacen 7 horas de camino. Es una proeza ir a Tuxpan de Bolaños, pero además otra complicación con la que nos encontramos, y hay que decirla porque vivimos con ella, lamentablemente vivimos con ella, además de las disparidades, de los grandes problemas asimétricos que viven los municipios que están en las capitales, en las áreas metropolitanas, frente a los que se encuentran alejados de los centros políticos y económicos de los estados, también tenemos que entender que el tema de las condiciones que lamentablemente establece el crimen organizado en muchos de nuestros municipios hace aún más complejo el tema, porque las prioridades en esos municipios son otras, que tienen que ver más con la sobrevivencia cotidiana
que con la de implementación de este tipo de esquemas, que también hay que reconocerlos, son complejos de comprender y de entender. Pongo el caso del Estado. Nosotros, además de nuestro programa de implementación, establece la normativa que cada ente público del Estado hará su programa de implementación anticorrupción, las PIAs. Y por más esfuerzos que hacemos junto con la Secretaría Ejecutiva y junto con el Comité Coordinador, este año, en el caso de los municipios, tenemos una batalla perdida. Tenemos elección, como en todo el país, en un par de meses, en 3 meses, y los municipios cambian sus presidentas y sus presidentes municipales, entran en funciones los nuevos a partir del mes de octubre. Entonces, el hacer que en este momento las estructuras municipales empiecen a trabajar su programa de implementación anticorrupción se convierte en algo casi imposible. Entonces, si bien no lo dejamos de lado y atendemos la situación municipal, evidentemente nos concentramos más en aquellos entes, particularmente los estatales o los que trascienden, los entes que trascienden la elección, para tener esos programas institucionales a la brevedad posible y puedan empezar a caminar, porque también aquí tenemos la obligación de evaluar nuestra política estatal y nuestros programas institucionales anticorrupción de cada ente. Y a partir de noviembre, bueno, tendremos una tarea de reforzar en los 125 municipios con las alcaldesas y los alcaldes entrantes, para que a la par de que aprueben su plan municipal de desarrollo, aprueben su plan institucional anticorrupción. Entonces, la diversidad es inmensa en todos nuestros estados. No sé cómo le hará Oaxaca, con sus más de 500, Veracruz o Guerrero, Michoacán, y nosotros, además de que somos vecinos y primos hermanos, tenemos condiciones muy similares. Coahuila, afortunadamente para Miguel, es un estado pujante con unos pocos menos de municipios. Creo que tuvo algún... No, se me hace que fue Miguel que le picó compañeros estatales. Ya regresó. Ya regresó. Perfecto. Pues es que te nos fuiste unos segundos, Vicente, pero rápido regresaste. Perdón. No te preocupes. Muchas gracias. Adelante, Víctor, por favor. Híjole, es que han platicado tantos temas que no sé por dónde empezar, pero yo creo que uno básico es, como decías, ¿no? El tema de cómo acercar el sistema a los municipios, porque de repente queremos que los municipios se acerquen a los sistemas, y creo que esa vía, si bien puede llegar a dar resultados, lo veo como más remoto. Entonces, la verdad es que sí debe haber un esfuerzo de los que saben, ¿no? De los que su día a día es eso, que es el Sistema Estatal Anticorrupción. Por eso tiene una Secretaría Ejecutiva, por eso tiene un Comité de Participación Ciudadana, por eso hay instituciones, ¿no? que componen a su órgano de gobierno. Ese esfuerzo está del sistema a ir a los municipios. Esa es una, ¿no? Y ahora no necesitas ir solamente presencialmente, para eso hay muchas herramientas, ¿no? Como esto que estamos haciendo ahorita, que es una facilidad impresionante. Entonces, pues para eso tienes que hacer de lo básico, ¿no? A ver, vamos a hacer un directorio, quién está ahí, quién es el órgano interno de control, quiénes son los síndicos, etcétera, ¿no? Es decir, hacer eso también vas dejando un conocimiento, una administración del conocimiento público no solamente para la Secretaría Ejecutiva, porque eso se puede compartir, ¿no? Bueno, ese es un tema. Entonces, la verdad es que otra cuestión que yo veo, bueno, no veo que sea tan eficiente, sobre todo en temas de coordinación, al contrario, genera descoordinación, lo que de repente han hecho algunas entidades en donde, bueno, vamos a hacer un sistema municipal anticorrupción. Si con los estatales apenas estamos aprendiendo, obviamente, generar sistemas municipales anticorrupción, en cuestión de presupuestal, en cuestión de liderazgos, de comunicaciones, de sinergias, lo veo complejo. Vamos a tener, sí, es perfectible, sí, pero vamos a sacarle todo el jugo a lo que ya tenemos hoy. Ya hay instituciones, ya están demostrando, hay estados que van más avanzados en una cosa, más en otra, ¿no? En el caso de Michoacán, el sistema de denuncia que impulsó mucho la Secretaría Ejecutiva actual, la verdad es que a mí me tocó la fortuna de hacer muy buen equipo con la Secretaría Ejecutiva, teníamos una visión compartida, y todo el equipo de la Secretaría
¿no? Estaba bien alineado y no a mis objetivos como presidente, yo ya pasé por ahí, sino a los objetivos del sistema. Yo creo que la función de las y los presidentes no es qué quiero yo, es qué necesita el sistema, en qué etapa de madurez está mi sistema, y con base en eso empezar a tener una visión clara, porque cuando no tienes una visión clara, pues cualquier lado que vayas, entonces mira, estoy haciendo muchas cosas, pues sí, pero ¿hacia dónde? ¿Qué estás logrando? ¿Sí me doy a entender? Y yo creo que la política ayuda a la gente que va llegando, porque para la gente en casita o en la oficina que nos están viendo, el sistema tiene una presidencia rotativa de 1 año. Entonces, eso puede ser muy bueno porque refresca visiones, pero también es cierto que genera cambios, ¿no? Para liderazgos. Y entonces las mesas cambian. Ahorita lo que decía Vicente es bien cierto. Ahorita vienen elecciones y pues todos sabemos lo que sucede en elecciones. Empiezan a brincar y al rato los sistemas, los órganos de gobierno seguramente van a reconfigurarse. Entonces, yo creo que cada presidente y presidenta debería tener en su conciencia que no trabaja para él o para que a mí me vaya bien, ¿no? Yo trabajo para el que sigue. Es decir, yo soy un cliente interno del presidente o de la presidenta que venga. Esa debe ser la visión. Y digamos, el elemento permanente o el que tiene más permanencia en el sistema es justamente la Secretaría Ejecutiva. Entonces, yo creo que la parte ciudadana está perfecto, vamos a impulsarla, pero cuando te toque ser presidenta o presidente, perdón, vamos a hacer sinergias y vamos a compartir, o sea, vamos a unificar visiones, porque yo estoy convencido, esa fue mi experiencia, cuando haces eso, ¿no? Y logras comulgar con la titular o el titular de tu Secretaría Ejecutiva, logras resultados y desempeños sobresalientes. Entonces, ya para no extender esta participación, nada más quiero decirles, no sé si lo vean en el YouTube o no sé, Lucero, pero les acabo de poner ahí en el chat 4 links. El primero es al Sistema Nacional de Anticorrupción, y ahí viene muy clarito, ¿no? En qué estado están, cuántos estados cuentan con política anticorrupción, cuántos con programa de implementación, pero también si tú es una institución que a lo mejor no tienes que ver mucho con el tema anticorrupción directamente, pero estás en el tema de hacer política pública, bueno, pues ahí ya hay de la experiencia de todos los sistemas, ¿no? La CESNA recogió documentos como una guía para elaborar programas de implementación o sea, el PEA, la PEA y el programa de implementación, ¿no? Y te puse otros 2, pues para que vean el tema del caso de Michoacán, si algo les sirve, también hay recursos muy valiosos, pues autodidactas, ¿no? Vienen videos, viene la política estatal, el programa de implementación, vienen infografías, y creo que para la gente que nos está viendo y que tiene interés, puede ser un académico, puede ser un estudiante, puede ser en una cámara empresarial que quieran impulsar el tema, pues creo que pueden considerarse estas ligas. Y finalmente, también por ahí mencionó, no sé si Miguel o Vicente o ambos, el tema de, y también tú, Lucero, empezaste con esa pregunta, ¿no? ¿Y a dónde lleva la PEA o cómo estamos estructurando todos? Bueno, pues hay 2 criterios, ¿no? Hay un criterio, digamos, de alineación nacional, en donde sí es cierto, o sea, es decir, no es que quiera que hagas lo que la federación o el nacional quiera, pero sí es cierto que tenemos que hacer una sinergia. Y también es bien importante reconocer y rescatar, darle su peso a la, digamos, tropicalización. Es decir, ok, este es el nacional, los 4 ejes que tú decías, pues sí, pero en el caso de Michoacán, como lo decía Vicente, y ahí compartimos algunas cosas, ¿no? Los que estamos en esta zona, bueno, pues no me aplican los indicadores, no me aplican los desafíos del nacional. Entonces, tomo, digamos, en la estructura nacional, pero reconozco la realidad de mi entidad. ¿Por qué? Porque son retos diferentes. A pesar de que somos vecinos, ¿no? Cada estado tiene sus propias dificultades y sus propios desafíos. Entonces, eso hay que plasmarlo. Una buena PEA y un buen programa de implementación tendrían que reconocer eso. Y es cuanto. Muchas gracias, Víctor. Acabo de compartir en Facebook, en donde está la transmisión en vivo, los links que nos hiciste favor de compartir, y también ya una vez que lo pasemos a YouTube, también los compartiré ahí para que tengan acceso a los links que mencionó Víctor. Adelante, Miguel, por favor. Sí, gracias. Bueno, para retomar un poco lo que se ha dicho, me parece muy importante sí resaltar la diferencia entre las políticas estatales y la política nacional, porque si todos fuéramos a hacerlo de la política nacional sería innecesario hacerlo de las políticas estatales. Y para poner el ejemplo de Coahuila, mientras la política nacional tiene 40 prioridades estratégicas, la política estatal en Coahuila tiene solo 35 prioridades estratégicas, tiene 5 menos, pero además tiene un paquete de prioridades estratégicas que no tienen nada que ver con lo que está establecido lo nacional, porque precisamente tiene que ver con esto que decía ahorita Víctor,
en términos de que hay que atender la realidad del Estado desde la realidad del Estado. Y quisiera yo poner, por ejemplo, una de las prioridades estratégicas, si mal no recuerdo, luego son 35 y mi memoria ya es de señor de más de 50, creo que es la 28, que tiene que ver con la regionalización del Estado. Y aquí hay algo bien interesante, porque ustedes recordarán que nosotros tuvimos en Coahuila problemas de inseguridad gravísimos a finales de la década de los 2000 y principio de la década de los 2010. Llegamos a aparecer varias veces, particularmente Torreón, como la ciudad más peligrosa del mundo, 3 años seguidos, con la de mayor índice de homicidios dolosos. Y tuvimos la experiencia de, a través de la construcción de mesas regionales, atender el tema de la seguridad. Ahorita somos el segundo estado más seguro en el país, pero esa experiencia, que además luego se retomó en la pandemia con las mismas mesas regionales, pero para atender el tema de pandemia, estamos tomándolo en el ejercicio de la política, porque precisamente la realidad de los municipios, que es muy dispareja, una cosa que nos han enseñado es que los municipios grandes cuentan con recursos y con situaciones que le pueden ayudar a los municipios pequeños a ir no quedándose tan atrás en términos de la aplicación. Entonces, como ya tuvimos la experiencia exitosa con seguridad y luego con la pandemia, pues ¿para qué andamos inventando el caldo de pollo? Ya sabemos que el tema de las mesas regionales funciona, además ha funcionado en los 2 casos anteriores con alta participación de las organizaciones ciudadanas. Ya nos sabemos acomodar así, y bueno, la idea es vamos a volvernos a acomodar de esa manera que ha sido exitosa. Y un segundo asunto que me parece importante, en términos también de el asunto de la institucionalización, es que la política anticorrupción y su programa de implementación son documentos rectores. Y entender eso muy profundamente es lo que permite despresidencializar el sistema. ¿Qué le toca hacer al que sigue? Pues lo que está determinado en el programa de implementación. Nosotros por primera vez este año tenemos que el programa de trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, el programa de trabajo del Comité Coordinador y el programa de trabajo de la Secretaría Ejecutiva están derivados de lo que está establecido, y nosotros todavía no tenemos un programa de implementación definitivo, pero tenemos un primer borrador. Y entonces dijimos, bueno, vamos a tomarnos el borrador como la base que estructura nuestro trabajo para asegurarnos que todos vamos a hacer lo que está establecido allí, que ya fue lo que nos pusimos de acuerdo que vamos a hacer. Y entonces eso le quita lugar a las ocurrencias, aunque puedan ser buenas ocurrencias, le quita lugar a las inspiraciones, aunque puedan ser buenas inspiraciones, porque, insisto, si hicimos un diagnóstico y ese diagnóstico nos indicó ciertas cosas, y la política anticorrupción responde a ese diagnóstico, bueno, pues vamos haciéndole caso a eso, vamos apegándonos al documento, y que el que mande sea el documento. Por supuesto, el mismo documento tiene el antiveneno en caso de que el documento esté equivocado. El documento no es la Biblia, se puede actualizar, se puede revisar, pero se puede revisar sobre las bases del mismo documento. Entonces, eso tendría que impedir, yo entiendo, yo siempre digo, pues a quienes nos precedieron en el arranque de todo esto, les tocó construir sobre la marcha y tenía que ser a punta de buenas voluntades, pero nosotros que ya llegamos y ya nos tocó, yo el primer año que estuve, se empezó a trabajar en la política y ya llegué a la presidencia con una política establecida y un programa de implementación, pues no tengo que andar inventando, hagámosle caso al documento rector, apeguémonos a eso, y eso nos va a ayudar a fortalecer además los sistemas
y a empezar a mostrar en términos causísticos que los sistemas sí sirven, que los sistemas sí tienen un efecto positivo, porque cuando nos apegamos al documento podemos decir, fíjense que eso está pasando porque le estamos haciendo caso a lo que el documento dice, y el documento ya preveía que si nosotros tomábamos esta cierta acción, esta realidad iba a cambiar, y ya estamos viendo que está cambiando. Muy cierto, y algo, algo de lo que mencionaban ahorita que es fundamental, y es esa parte que hablaban, ¿no? Que de la parte de que cada estado es una realidad bien diferente. Cada estado lo hemos tenido que adoptar y adaptar a nuestras realidades, que son bien diferentes. Bien lo decían en el caso de Víctor y Vicente, aun cuando son vecinos, pues no podemos decir que las circunstancias ni las condiciones son las mismas, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante. Les platico que aquí en el caso de Hidalgo, nosotros tenemos 41 prioridades, nos fuimos una más que en el caso de la nacional. Fíjense que la 41, digámoslo así, fue derivado de que para hacer la política, lo que hicimos fue pues hacer entre varios instrumentos, uno de ellos fue una encuesta, ¿no? Para ver la percepción de la corrupción y todo acerca de este tema aquí en el estado. Y una de las principales, digamos que preocupaciones donde muchos coincidieron de las personas que contestaron la encuesta, era en que hacía falta promover la integridad desde el ámbito familiar. Entonces, nuestra prioridad 41, digámosle así, digo, las 40 restantes están adaptadas y digo, si bien a lo mejor pudieran ser un poco parecidas, no son tal cual las nacionales, sino obviamente están adaptadas a nuestra realidad, pero esta que sí salió un poco de esas 40, pues va enfocada a eso, ¿no? A buscar mecanismos que nos ayuden a promover la integridad, bueno, que se promueva la integridad desde el ámbito familiar, ¿no? Y creo que eso son cosas que son bien importantes porque realmente la sociedad de cada uno de los estados es quien dicta qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, en dónde ven más debilidades, ¿no? Hace rato mencionaba Vicente, ¿no? El caso de, por ejemplo, hay ciertos estados donde a lo mejor hablamos de crimen organizado y cosas así, a lo mejor en el caso de Hidalgo no está tan arraigado todavía, entonces a lo mejor nuestras prioridades pues están muy lejos a lo mejor todavía de eso, ¿no? Y así, ¿no? En muchos de los temas que tenemos, ¿no? Otro, fíjense que de los, digamos que obstáculos que yo de repente veo en el caso de la elaboración de las políticas y los programas de implementación, que si bien se supone que son instrumentos que deberían de estar como que blindados contra eso, pues es que aún no están exentas de las voluntades políticas, ¿no? O sea, aún obviamente al existir un comité coordinador que es quien las va a aprobar tanto el programa como la política, y al estar conformado en su mayoría por instituciones públicas, pues también ahí, quieran o no, sigue siendo ahí pues sí, un determinante, ¿no? Y a lo mejor nosotros, hablo por el caso de Hidalgo, a lo mejor en el caso de cuando se elaboró la política, no fue tan marcado esto, pero ahora que estamos con el programa de implementación y que pues prácticamente lleva un año, pues yo les diría que parado, cuando ya había una propuesta, un proyecto, ya les diría que ya un 99% ha sido parte de eso, ¿no? Que ahí, ahí no hay voluntad política y eso es lo que obstaculiza, ¿no? Y no porque uno diga, ay, es que estas prioridades que estás poniendo, perdón, estas líneas de acción o estas actividades que estás poniendo van en contra de, no, pero simple y sencillamente muchas veces no están como que no son una prioridad, a lo mejor digámoslo así, ¿no? Para los entes gubernamentales que a lo mejor están conformando el sistema y pues eso hace que las cosas se dificulten, ¿no? Pero una vez que ese escaloncito, digamos, que ya se logra saltar, pues ya entonces tenemos esa ventaja, y bien lo decía Miguel, ¿no? Que ya deja de ser, ya ahora sí que ya no vamos a llegar a inventar nada, ¿no? Ya está ahí, y justamente esa es la idea de nuestras políticas anticorrupción y de nuestros programas, que trasciendan más allá
de las administraciones, ¿no? O sea, que no con un cambio de administración ya se pierde todo el trabajo anterior, sino que realmente vayan sentándose las bases. Y obviamente todo instrumento es perfectible, ¿no? Y siempre va a haber algo que agregar, va a haber algo que mejorar, vamos a irnos dando cuenta, y ahí me lleva a otro tema, y bien lo decía hace rato, creo que casi al inicio Víctor, ¿no? Tenemos que medirlo, ¿no? Necesitamos indicadores que nos ayuden a saber que esto que se está haciendo va teniendo resultados, que realmente es el camino correcto que se está siguiendo, y como en todo, si eso no fue lo adecuado, pues nos regresamos, ¿verdad? Y entonces le buscamos por otro lado, ¿no? Y eso es algo importante, las políticas no están escritas sobre piedra, ni los programas, sino que realmente pueden irse modificando, y obviamente siempre se buscará que esas modificaciones sean para mejorar, ¿verdad? No obviamente para retroceder, ¿verdad? Víctor, adelante, por favor. Híjoles, que le vamos platicando y nos vamos metiendo más y no sé cuánto vamos a durar con este programa, pero mira, ahorita lo que decían, a ver, ¿qué es política pública? Política pública es todo lo que hace el gobierno para cumplir sus objetivos, ¿no? Dependiendo de la institución. Entonces, es bien importante por lo que sea, no es lo que quiera o que quieran las personas que estamos o que llegamos a estar en el sistema, es la política pública atiende a una necesidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Recabar lo más íntegramente posible esas necesidades. Entonces, en todas las metodologías de la política pública y también en el diseño del programa de implementación, lo ideal es que invites a actores clave, ¿no? Entonces, hay metodologías como la RACI, ¿no? En donde, bueno, ¿quién va a implementar? Y tú haces una matriz para ver de los líderes de implementación qué responsables va a tener cada uno, porque la idea es que se genere una coordinación, pues se llama un comité coordinador. Entonces, nada más quiero resaltar eso porque de repente dicen, es que los del comité, el sistema no ha metido más gente a la cárcel. A ver, el comité coordinador lo que busca es eso, es generar coordinación, una mejor comunicación, tender puentes. Y vuelvo otra vez, y perdón que sea así, pero las presidentas y los presidentes tendrían que fomentar esos vínculos, ¿no? Para que se dé esa coordinación del comité coordinador. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? Y el otro que les decía, ahorita que decías tú de los 40 prioridades, en Michoacán hicimos 24 prioridades y de esas 24 se obtuvieron 106 líneas de acción y 106 indicadores. Entonces, imagínate, en la nacional, no sé si recuerdan el primer ejercicio, Miguel, Vicente, Lucero, que eran 180 o no sé cuántas. Imagínate de ahí, si estas son las prioridades, ¿cuántas acciones vas a emitir? ¿300? ¿350? ¿Y cuántos indicadores? Entonces, al rato vas a necesitar un equipo completo nomás para medir. Y lo importante del programa de implementación, acuérdense que por ahí alguna vez escuché una frase que me gustó, que dicen que lo ideal es enemigo de lo posible. Entonces, bueno, eso sería lo ideal. Sí, bueno, pero vamos caminando, vamos haciendo cosas y más bien vamos ajustando, porque si no, queremos hacer algo tan, tan completo, ¿no? Que no se nos vaya nada, que lo dejamos en papel. Mejor prefiero 40 indicadores y fue la dinámica que hicimos acá, ¿no? Vamos a hacer 24 prioridades, 106 indicadores, ¿no? Y vamos a medirlos. Ahora, aquí es donde la visión ciudadana del presidente y de la presidenta juega un papel bien importante, porque decía, bueno, ¿y ahora cómo lo vamos a medir, no? ¿A mano, en un Excel? Entonces, a ver, no, ya debe haber un sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar, digamos, personalmente tu servidor, ¿no? Y a ver, oye, yo tuve una reunión hace 2 años con la Coordinación General de Planeación. Ellos tienen un software con el que le dan seguimiento a los indicadores del PLADIEM, del Plan Estatal de Desarrollo Integral de Michoacán. Oye, ese software no nos los podrán regalar o donar a la Secretaría. Hablamos con ellos, hicieron los ajustes y nos regalaron, bueno, entre comillas, porque es dinero público, ¿no? Pero ese software nos lo pasaron a la Secretaría Ejecutiva, hicimos el convenio y ahora ya tenemos un software, obviamente hicieron los ajustes, pero ya podemos empezar a medir, que de hecho el diciembre pasado se hizo una medición con el equipo de política pública de la Secretaría, que te digo que la verdad que el liderazgo de la Secretaría ha sido muy importante. Y este año ya tendríamos, pues, digamos, los primeros avances ya de implementación del programa de implementación Michoacán, y ya tenemos un software que no le costó a la Secretaría, que no hubo una erogación adicional, y yo creo que esos son los vínculos que tenemos que hacer. ¿Qué hizo la Secretaría, por ejemplo? El sistema de denuncia en línea, ¿no? Lo hicimos con dinero público de Michoacán, pero ya se le donó ese software o ese código a la CESNA. ¿Para qué? Para que se ponga a disponibilidad de cualquier estado que lo quiera. Entonces, no importa si es de Michoacán o de Jalisco,
es dinero público de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, si se puede y tenemos esa visión de compartir los avances que tenemos sin protagonismo, decir, es que yo lo hice, no, está ahí para todos. Yo creo que de eso se trata la red de participación ciudadana, ¿no? De vincularnos, no de pelearnos con las instituciones, decir, no, es que yo soy ciudadano y no quiero nada que ver con las instituciones. No, tú vienes a fortalecer a las instituciones. Si no entendemos eso, está complicado el asunto. Y ya hablé mucho. Muchas gracias, Víctor. Adelante, Miguel, por favor. Sí, fíjate que es muy importante esto que dice Víctor. Yo tenía un problema de origen de la política por malformación, ¿va? A mí me choca que hablemos de tantas prioridades, porque para mí prioridad debería ser una, ¿va? En donde hay más de una prioridad ya no es prioridad, ya todo es importante, ya no, ¿va? Entonces, mucho digamos, de la mística de trabajo que hemos logrado construir, yo creo que también Coahuila es privilegiado en términos de la relación que tenemos actualmente con la Secretaría Ejecutiva. Este último año, sobre todo, que llegó la nueva titular, también ha sido una delicia porque estamos sobre la misma cosa y eso ayuda muchísimo a avanzar el tema. Pero el rollo es, a ver, vamos a anotar primero las fáciles, para decirlo así bien coloquialmente, ¿eh? Hay muchas cosas por hacer, como dice Víctor, de las 30 y pico yo les digo temas que atender, hay N líneas de acción que resolver que además se derivan en acciones particulares o en proyectos que son un montonal. Entonces, no querramos hacer todo al mismo tiempo porque además tenemos recursos muy limitados y vamos anotando aquellas que son fáciles, aquellas que ya casi están resueltas, pero que nada más hay que modificar alguna cosita o compartirnos entre todos, porque ya hay alguien que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Entonces, vamos a hacer que todos hagamos eso mismo que está ocurriendo bien. Y creo que eso además genera una sensación al interior del sistema de que se está avanzando. Creo que es un error estratégico querer hacerlo todo al mismo tiempo y luego ir por cosas súper ambiciosas. Yo coincido con eso de que lo ideal no debe de convertirse en enemigo de lo posible. Yo creo que hay que ser súper pragmáticos en este asunto y empezar por aquello que puede ser más fácil hacerlo, pero también con aquello que puede tener más impacto en la percepción de la ciudadanía. Y creo que en todas las políticas anticorrupción, tanto la nacional como las estatales, hay acciones que se ubican que muy rápidamente sabemos que le pegan al tema de la percepción. Para poner el ejemplo rápido, en Coahuila, todo el esfuerzo que se ha hecho para llevar los trámites, la gran mayor parte de los trámites y pagos que hay que hacer con el gobierno del estado, a que se realicen en línea y que ya no haya que hacer filas y colas, porque la gente no distingue entre ineficiente y corrupto, ¿va? Si a mí no me atendiste rápido, son unos corruptos y punto. Entonces, lo tenemos súper medido. Quien hace su trámite, su pago en línea, tiene mucho menor percepción con respecto a la corrupción y a la ineficiencia gubernamental. Entonces ahora la tarea es masivamente llevemos a las personas a eso. Y todo eso deriva vamos anotando las fáciles, ¿verdad? Vamos anotando las que es más fácil hacer, porque ya había una dinámica del gobierno por llevar los trámites en línea, nomás que ahora digamos que se está haciendo porque la política anticorrupción así lo exige, y además porque son las que tienen mejor impacto y que nos va a permitir luego poner la mesa para ir por las que no están tan fáciles, irlas acercando, si usamos en términos futbolísticos, pues que se vayan yendo allá al área, para que las podamos anotar después también de manera fácil.
Muchas gracias. Adelante, Vicente. Creo que se va a quedar sin señal en un momento, Okay, pero en un momento, tú dinos mientras. Rapidísimo. A ver, destaco varias cosas. Víctor tiene razón, luego nos podemos estar aquí 2 horas y no acabamos, pero destaco algo. En todo lo que hemos comentado hay un factor transversal que hay que destacarlo, es el federalismo. El federalismo que permite el sistema en que, en efecto, vayamos todos en un mismo rumbo, pero adecuándonos a nuestras particularidades estatales y municipales. Y eso, en estos momentos, perdón, hay que destacarlo cuando hay afanes tan centralistas en algunos actores políticos. 1, 2, para que se comprenda la complejidad de las políticas. Además de los ejes, las prioridades y las acciones, tenemos principios transversales que cumplir. Procuración en derechos humanos, perspectiva de género, coordinación interinstitucional, gobierno abierto y participación social, y desarrollo de inteligencia y aprovechamiento tecnológico, entre otras tantas. Entonces, es tal como lo dicen tanto Víctor como Miguel Ángel, es de tejer fino. Yo siempre pongo de ejemplo a nuestros primos hermanos en el Sistema Nacional de Transparencia, del cual tuve la posibilidad de ser integrante de su órgano garante aquí en Jalisco. Nos llevó una curva de aprendizaje de 10 años, del 2000 al 2010, de manera clara, para institucionalizar y dejar cimientos fuertes. Hoy hay un Sistema Nacional de Transparencia consolidado, siempre perfectible y mejorable. Así son las instituciones como los seres humanos, siempre perfectibles y mejorables. Ha pasado por crisis, pasa por crisis, pero su institucionalización hace que sea más fuerte que los conflictos que podemos tener quienes los encabezamos los entes públicos. A eso hay que apostar en el Sistema Nacional Anticorrupción. Aunque es más complejo, el sistema de transparencia tiene un solo ente, el órgano garante, y todos los demás somos sujetos obligados. Aquí la posibilidad de que entre los presidentes y las presidentas o los comités de participación ciudadana sean los ejes integradores entre el resto de entes públicos hace que sea mucho más retador el esfuerzo. Afortunadamente en Michoacán, en Coahuila y en Jalisco tenemos secretarías ejecutivas con las cuales fluimos muy bien y tenemos integrantes en los comités coordinadores que con trabajo, con esfuerzo y con diálogo permiten que podamos tener una perspectiva de implementación de la política estatal anticorrupción en nuestros estados viable y que podamos ser evaluados de manera pronta. Cierro. Hagamos lo que Víctor nos dijo, evitemos protagonismos y observemos qué funciona en otros estados para tropicalizar en el de nosotros y evitarnos curvas de aprendizaje que quitan tiempo, dinero y esfuerzo. Yo soy igual de práctico con ustedes. En términos matemáticos, prefiero el 30% de 100 que el 100% de nada. Entonces, ¿cuál es la meta? Lo posible de lo deseable, parafraseando lo que ambos dijeron. Aquí sigo esperando no perder el contacto de la señal. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Y pues pasaríamos ya a la reflexión final. Víctor, si nos haces favor de comenzar, adelante, por favor. Pues primero agradecerle a mis compañeros de panel, a ti, Lucero, por juntarnos, y la verdad que esta conversación muy breve, muy sucinta, pero muy fructífera. Entonces, digo, ya lo comentamos entre los tres y con tu liderazgo, ¿no? En la parte de las preguntas, que la verdad que me gustó mucho, felicidades. Yo que más bien invitarles, ¿no? Como esto que les acabo de compartir, involúcrense, vamos a decir, la política pública, el programa de implementación, las instituciones solas no pueden, necesitan a la ciudadanía y ellas no van a ir a tu casa a decirte, oye, por favor, me ayudas, ¿no? La verdad, también hay que reconocer que el tema burocrático en México, bueno, pues ha sido, y la burocracia no es mala, el tema es el exceso de burocracia o la burocracia mal enfocada. Pero pues tú vas a una oficina de una fiscalía o vas a Contraloría o vas a auditoría y tienen expedientes, ¿no? Que les han dejado de administraciones anteriores y así se ha ido. Entonces, no por justificarlas, pues decir, bueno, yo creo que sí está mucho en nosotros como ciudadanas, como ciudadanos de tocar la puerta, de involucrarnos. No, yo no voy a llegar solito, pero por eso están los comités de participación ciudadana, para eso hay organizaciones de la sociedad civil, es decir, vamos a participar, vamos a ejercer nuestros derechos, ¿no? Hacer nuestra ciudadanía de manera ordenada, de manera sinérgica, con las vías correctas, y les aseguro,
así fue mi experiencia. Digo, no les encanta que les digas cuáles son las áreas de oportunidad, pero mi experiencia en las instituciones siempre hay gente, digamos, con muy buena lead, con muy buena intención, decir, oye, a ver, ya no me gustó, pero ¿en qué puedo mejorar? O sea, depende cómo llegues, ¿no? Si como ciudadano o como acción encontré algo mal y le saco un periodicazo, eso no ayuda. Lo que ayuda es fortalecer la institución. Oye, te equivocaste, pero mira, esta institución, esta organización de la sociedad civil, tal, son expertos en el tema, déjate ayudar. Y créeme que sí funciona, pero es nuestra responsabilidad acercarnos para. Entonces, mi comentario final, digamos así como a manera de colofón, sería eso, es vincularnos con nuestras instituciones, conocerlas, porque tampoco puedo mejorar lo que no conozco. Y bueno, la verdad es que acérquense a sus comités de participación ciudadana, a sus sistemas estatales anticorrupción, y bueno, cuentan con nosotros. Los que ya pasamos por ahí, que todavía podemos aportar algo, cuentan con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Miguel. Gracias, Vicente. Y gracias a las personas que nos escuchan o nos van a escuchar. Muchísimas gracias, Víctor. Y de verdad, muchas gracias por tu participación y tu colaboración siempre en todos estos temas. Adelante, Miguel, por favor. Bueno, igual, muy brevemente agradecerte, Lucero, a Víctor, a Vicente. Siempre, además, me ha dado mucho gusto. Cada espacio que nos ha tocado compartir ha sido un espacio rico de aprendizaje, de crecimiento de los tres. Ustedes son gente que admiro, que respeto. Yo pienso que una de las maravillas de esta oportunidad de haber pertenecido al sistema, y yo ya hablo como si ya me fuera, aunque me queda hasta el 4 de octubre, pero yo siempre pienso que es una belleza saber que uno se va. Es eso, es que construye uno amistades por las buenas razones, no porque nos caen bien o porque pues se nos hacen simpáticos, sino no porque nos ponemos a trabajar en cosas que valen la pena, y en ese trabajo de cosas que valen la pena es que uno encuentra que importa cómo somos, lo que importa es lo que hacemos por bien. Y entonces, bueno, igual invitar a la ciudadanía. Aquí en Coahuila tenemos la red de participación ciudadana, que es, digamos, el medio que hemos institucionalizado para que la ciudadanía le entre de lleno a las acciones de la política anticorrupción, se involucre, vea que las cosas que están puestas ahí en verdad se van a hacer, participe, co-construya, porque eso es en beneficio de todos, ¿verdad? Ya tendríamos que haber aprendido que no hay soluciones mágicas, que tampoco va a llegar el Mesías a salvarnos, sino que tenemos que todos ponernos en acción para hacer que las cosas estén bien. Repito, las tragedias luego son las que generan la oportunidad de crecimiento, y todo ese problema que tuvimos en seguridad en el Estado nos enseñó eso, nos enseñó a que no se nos iba a quitar el dolor de muela nada más quejándonos. Era necesario hacer la parte que nos correspondía como ciudadanos para atendernos nuestros dolores. Y entonces, bueno, en la medida en que sigamos, que nos veamos como aliados y no como enemigos, que no entendamos que hay los ciudadanos y a los que chupó el diablo. En la medida de eso, pues vamos a ir construyendo espacios cada vez más habitables de los que todos nos sintamos satisfechos. Entonces, muchas gracias y abrazos con mucho cariño. Muchísimas gracias, Miguel. Vicente, si nos alcanza a dar la señal. Solamente agradecerte, Lucero, a Víctor y a Miguel la posibilidad de dialogar. Ojalá sea la primera de varias, porque el tema da para mucho más. Los tiempos luego no dan, pero infinitamente agradecido con los tres. Saludos y abrazos. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias de verdad, Víctor, Miguel, Vicente, por su participación, por esta charla tan enriquecedora y realmente pues darle ahora sí que la ciudadanía conozca más acerca de esto, que es tan importante porque es lo que nos va a ayudar a realmente pues en algún punto ir acabando con este mal tan grande que tenemos,
que es la corrupción, ¿no? Entonces, es nuestro granito de arena que aportamos desde los comités de participación ciudadana y realmente es algo que hacemos pues para todos y para todas, ¿no? Yo les quiero darles las gracias también a quienes tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo. Aquí Neira de Jalisco nos manda saludos, también Carolina Mendoza desde Quintana Roo. Dance también aquí nos manda saludos, les agradezco mucho, y también a todas las personas que posteriormente nos podrán seguir a través de nuestro canal de YouTube. También ya saben que nuestro programa se sube en formato de podcast en todas las plataformas, como Spotify, Apple Cast, iTunes, TuneIn, iVoox, todo, bueno, en la que ustedes gusten, ahí nos pueden encontrar. Les agradecemos muchísimo y ya saben, los esperamos la próxima semana con otro más de nuestros temas, y pues de verdad muchísimas gracias a ustedes y a quienes pudieron acompañarnos el día de hoy. Hasta luego.